S C H A L. Pues bueno, se encuentra con nosotros Ebue Sotelo, que nació en México en 1970. Es licenciada en coreografía por la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y obtuvo una especialización en política cultural y gestión cultural por la OEI, UAM y CENART. Es secretaria del Colegio de Coreógrafos de México y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Inicia sus estudios dancísticos en 1980 en la Academia de Danza de la Universidad de Sonora con la maestra Marta Bracho. En 1992 funda Quiatora Monoriel al lado de Benito González y resulta finalista del 12º Premio Nacional de Danza. En el 93, el INBA le otorga una beca de estudios de actualización en Nueva York, donde complementa su formación dancística con distintas técnicas de movimiento y composición coreográfica en Move and Research y White Street Studio. Como directora de Quiatora Monoriel, su presencia ha sido constante dentro de los más importantes foros y festivales nacionales, así como en los Estados Unidos de América, Costa Rica, Chile, Bolivia y Alemania. Entonces, los dejo con Ebue. S C Artes escénicas y artes electrónicas. El rostro compartido de una humanidad desdibujada. 1. Quiatora Monoriel. La movilidad incierta de un cuerpo impuro. El proyecto escénico Quiatora Monoriel, también llamado QM en su acepción más breve, cumple este 2007 15 años de trayectoria artística ininterrumpida. En 1992, año en el que el grupo ingresa dentro de la escena de la danza contemporánea mexicana, ante la obligada pregunta de críticos y espectadores especializados sobre nuestra procedencia, influencias y escuela estilística, declarábamos sin tapujos ser hijos de nadie en la danza. Tal comentario, pero sobre todo tal actitud, suscitó en un sector importante del gremio dancístico profesional una reservada opinión respecto a la legitimidad de nuestro quehacer artístico. La nuestra era, por decirlo así, una propuesta bastarda, de dudosa procedencia y contaminada de atributos indeseables. Cuando nos solicitaban, por ejemplo, referencias sobre nuestras influencias coreográficas, respondíamos dudosos, un tanto obligados por las buenas formas, mencionando acaso a 1 o 2 autores de la danza. Sin embargo, completábamos la lista con una ecléctica cascada de personajes provenientes sobre todo de la música y el cine contemporáneos, a los cuales considerábamos auténticamente nuestros más elevados maestros. David Lynch, Jim Jarmusch, Rishi Sakamoto, Captain Beefheart, Aki Kaurismäki, los hermanos Cohen, Tobin Gristol, Andy Warhol y un largo etcétera en el que las referencias, antes como ahora, se movilizan continuamente, confirmando nuestra visión del mundo, contradiciéndola, refutándola o alimentándola en un interminable diálogo con el inagotable territorio de la expresión artística. Como directores de Quiatora Monoriel, ubicamos nuestra propuesta en ese espacio signado por la ambigüedad, la incertidumbre y el misterio que emanan de las cosas y de la experiencia compleja, irreductible e inacabada. Desde esta perspectiva, el sentido de nuestro discurso se sustenta primordialmente en la acción permanente y laboriosa de generar estrategias para conocer, para desentrañar ese misterioso espacio de humanidad compartida con los otros. 2. Identidad y conflicto. La escena como territorio de contagio para existir en soledad compartida. Hacer danza, enarbolar un proyecto artístico con la convicción del que ignora la complejidad del laberinto. Permitirnos ser invadidos, alterados por otras formas de expresión artística y no artística, supuso originalmente una decisión compartida, solidaria, que en lo profundo dice más de nuestra soledad como condición humana de nuestro tiempo que de una supuesta osadía o ímpetu arrollador por la vanguardia. Digamos, pues, que a este afán de contagio lo moviliza interiormente una angustiosa noción de finitud, de incompletud y de carencia,
que encuentra un poco de sosiego al fundirse en la mirada igualmente inconclusa del otro. Una imagen me habita intempestivamente. Kubrick, 2001, Odisea del espacio. El hombre primitivo festeja el triunfo de su mente. De la elaboración abstracta de la ecuación deviene la herramienta concreta que habría de propulsar su evolución vertiginosamente, sin pausas, hasta nuestros días. Un pensamiento dialoga con la imagen anterior. Confirmo que el estado natural del hombre es el conflicto que se padece o se festeja, pero al fin y al cabo, estado de tensión, de pugna y relación antagónica con el mundo. Transfiguración que provoca el inquietante diálogo con el origen de todos los conflictos, nuestra propia existencia. El arte escénico es, naturalmente, un estado de conflicto latente o evidente. En nuestra visión del mundo, dentro del discurso que generamos alrededor del proyecto QM, el conflicto, en su aspecto constructivo, resulta ser el detonador para el hallazgo y la sorpresa, la pulsión instintiva de deseo que transforma, la irreverencia que trastoca y moviliza. Pero, en su cara contraria, a contrapunto, ese mismo conflicto nos enreda sin remedio en el desconcierto, nos incita a la violencia y estrella nuestro rostro contra el suelo, convirtiéndolo en fragmentos de universos olvidados, entumecidos, necesitados. Entre los extremos de este debate existe nuestro pensamiento artístico, sin fronteras definidas ni supuestos últimos, y en su transitar, de vez en cuando, descubre con azoro la belleza. 3. Juego y conflicto, inestabilidades deseables e indispensables para la reformulación permanente de un discurso crítico y libre. Para subsistir dialécticamente en el cruce de fuegos entre las manifestaciones antagónicas del conflicto, nuestro proyecto propone que la expresión artística solo puede existir si el juego y la libertad se manifiestan plenamente en la construcción del discurso poético. Sin juego y sin libertad no hay hallazgo, no hay sorpresa, no hay conflicto. El arte debe necesariamente ser conflicto, y el conflicto debe necesariamente trastocar con su inestabilidad la aparente seguridad de las cosas. Pensamiento y acción, proceso y resultado serán simplemente la expresión consecuente y lógica de una contienda apasionada entre lo que somos, lo que sabemos, lo que anhelamos y lo que desconocemos de nosotros mismos y de los otros. Desde esta perspectiva, el acto creativo deviene acto político, postura ética, acción crítica, que se manifiestan plenamente y sin reservas en la declaración de cada universo poético dentro del cual es posible existir sin pretensiones y con verdad, en la negación dialéctica continua y en intercambio profundo con aquello que Foucault llama la erosión indefinida del afuera. 4. La alteración del imaginario dancístico mexicano, más allá de las fronteras del cuerpo. En nuestro recorrido de 15 años, constatamos que el territorio de la danza contemporánea mexicana ha cambiado paulatina y resistidamente sus referentes. El imaginario que sustenta a los discursos actuales, los criterios de asimilación de la producción que se genera hoy en día, han expandido y flexibilizado sus nociones en un continuo debate con los estertores del pasado conservador y reduccionista de nuestra disciplina. Actualmente en nuestro país el discurso de la danza contemporánea se manifiesta básicamente en dos sentidos. Uno, que se sustenta en el resguardo de la tradición y las convenciones en torno a la danza y que por lo tanto tiende a prevalecer en cierto estado de inmovilidad y fosilización de su perspectiva artística. Y otro, que se instaura en la búsqueda de nuevas maneras de producción dancística, provocando la apertura de un espacio con mayor libertad creativa y menor rigidez conceptual, estética y académica, dentro del cual las fronteras que acotaban tradicionalmente los saberes y haceres dancísticos se expanden, provocando mayor permeabilidad con otros lenguajes, técnicas y recursos intelectuales, expresivos y tecnológicos que corrompen benéficamente a nuestra disciplina. En este proceso de expansión se incrementan las posibilidades para la expresión y la creación de nuevos discursos, más actuales porque en principio fundan su perspectiva en una visión abarcadora del mundo, compleja, dinámica y diversa,
más cercana a la naturaleza de las cosas y a la naturaleza de nuestro tiempo. Este último territorio de producción dancística ha provocado una interesante discusión sobre los qués, porqués y para qué de la danza actual, en cuyas respuestas ha quedado al margen la custodia de aquello que décadas atrás se defendiera categóricamente como lo legítimo, como lo impoluto del arte dancístico que mereciera ser atendido con seriedad, dando paso a la curiosidad extralimítrofe y al anhelo de accidente. El desarrollo y la imparable expansión de los efectos de un mundo globalizado, intervenido dinámicamente por nuevas y complejas formas de relación humana y tecnológica, ha hecho mella en los afanes obsesivos compulsivos de higiene y seguridad estilística de nuestra disciplina, complejizando las formas de pensamiento y acción en torno a la expresión dancística. Desde nuestra perspectiva, resulta imposible defender más al obsoleto imaginario de la danza nacional, de la epidemia transdisciplinaria, del ejercicio rizomático no solo de bailar, sino de pensar y sentir, ampliando la experiencia de la expresión artística en la danza más allá de su territorio original. La importancia de sacar a la danza de sus seguridades y de su equilibrio estriba en el reto de confrontar su autonomía en orden de aceptar el encuentro con otros lenguajes, con nuevos recursos que alimenten los caudales de expresión como resultado de la confusión de las aguas entre disciplinas, técnicas e imaginarios diversos, favoreciendo una expresión que, en su hibridez, encuentre la fuerza y la contundencia de su discurso. Cuando la danza está dispuesta a complicar y a expandir su universo, a negarse y a perderse en sus límites, se reconoce en ese riesgo con voz renovada y libre, y observa, cuestiona y debate con su entorno con una visión expansiva que transgrede y reformula sin violencia y sin prejuicios. En nuestro tiempo es imposible visualizar que un discurso artístico pueda existir a puerta cerrada, negando el tránsito de todo aquello que continuamente compromete nuestros principios de acción y pensamiento. Basta tan solo mirar al mundo, sus más cotidianas y variadas expresiones, para reconocer que en la construcción y transfiguración de una voz individual y colectiva es preciso contender y reconciliarse incesantemente con todo aquello que desestabiliza y perturba consistentemente nuestras nociones más enraizadas. Es decir, en el devenir intrincado de nuestra existencia, lo que confunde nuestra sensibilidad y compromete nuestra conciencia es, precisamente, lo que promueve el flujo dinámico hacia el hallazgo y la sorpresa que edifica. 5. Artes escénicas y artes electrónicas. La transdisciplina como expresión exaltada y vital de una identidad inconclusa. Es en este espacio de vulnerabilidad que se sitúa la sensibilidad transdisciplinaria que hoy por hoy define la expresión artística de nuestro tiempo. Es en esta geografía irregular, tortuosa, impenetrable del todo, que se encuentran escondidos los misterios, las preguntas y respuestas también incompletas y tortuosas de los hombres y las mujeres que ahora coincidimos respirando el tiempo en el tránsito indeterminado hacia la conformación del dibujo siempre inacabado de nuestro rostro. La convergencia de caudales entre los lenguajes performativos y electrónicos no es otra cosa que la expresión consecuente y lógica de este universo abigarrado, dentro del cual los procesos de desterritorialización de los saberes disciplinarios y la fluctuación de los campos y lenguajes artísticos inciden en la manifestación de una perspectiva identitaria en constante mutuación y resignificación. En este atravesarse admitido, la experiencia concreta del arte escénico cambia su fisonomía, su propensión natural a lo corpóreo y deja de lado su supuesta autosuficiencia para a cambio otorgarnos el carácter de la mirada imprecisa, huidiza, pero seductora y enigmática que en el cruce con lo intangible de los medios electrónicos se alimenta de la virtualidad del tiempo y del espacio, del juego polisémico infinito entre pasado y futuro, adentro y afuera, donde nuestra desconcertada humanidad queda presa en el medio, cimbrada por el poder subjetivo de la experiencia de atrapar lo inatrapable, de recordar lo no vivido
y de vivir la posibilidad incierta y abrumadora de un futuro que se dibuja en equilibrio precario y consistente entre lo que somos, lo que no somos y lo que creemos que somos. De la transfusión sanguínea compartida entre arte escénico y medios electrónicos, resulta el ejercicio lúdico y multidireccional que busca, más allá de certezas en sus resultados y consensos en su interpretación, la expresión nítida de la duda, antes que de la certeza, el resonar del temor antes que el de la confianza. Digamos que en un acto de libertad, los lenguajes, las poéticas, los recursos se dan entre sí lo necesario para construir un universo crítico compartido, inestable pero contundente, cuya principal virtud es la de devolver nuestra mirada en el espejo siempre nueva, desconocida e intimidada por la sorpresa de reconocerse a sí misma sin identidad fija y sin puerto seguro al cual llegar. De acuerdo al planteamiento anterior, el valor fundamental de esta forma de expresión artística transdisciplinaria es ético antes que estético, ya que apela ante todo a la construcción de universos poéticos que fundan sus alcances artísticos en la mirada crítica y la perspectiva integradora y compleja del mundo. De manera importante, la polifonía del discurso escénico electrónico promueve una discusión extensiva con nuestro entorno social, político, económico, etc. Y cuestiona frecuentemente aquello que Alejandro Grimson ubica como nuevas cercanías físicas y nuevas distancias simbólicas, producto del acortamiento de las distancias espaciotemporales de una cultura global. En este sentido, uno de los más importantes aportes de las formas electrónicas de arte en confluencia con el arte escénico estriba en que, desde este campo de producción, es posible restituir en gran medida la circunstancia negativa implícita alrededor de la anterior noción, al apelar a la construcción de nuevas cercanías simbólicas que constituyen en sí mismas nuevas formas de entendimiento y relación física, producto del ejercicio de pensarnos como individualidades y colectivos unidos en lo profundo por lo que en esencia nos pertenece y nos identifica, la ineludible capacidad regeneradora de la naturaleza humana a través del ejercicio de la imaginación. En nuestros días, el arte transdisciplinario es expresión plena de la tensión resultante entre las dinámicas de interacción y las dinámicas de integración de nuevas identidades móviles que son el territorio fundacional del conflicto individual y colectivo contemporáneo, sobre el cual los valores de la libertad, la incertidumbre, el juego, el misterio y la ambigüedad existen como propulsores de la creatividad y la inteligencia y como elementos indispensables para la edificación de un mundo más amplio, diverso y justo. Gracias. Él nació en Canadá en 1966, es videoartista y artista interdisciplinario, fundador y director artístico de Mind Roots, un proyecto de arte conectivo vinculado con los creadores escénicos más innovadores en danza, teatro y música para elaborar un lenguaje narrativo abierto. Su último trabajo, Constelación Dynamique, fue presentado durante 4 noches en la SAT en diciembre de 2005 y fue montado nuevamente con ocasión del festival Moi Multi Meduse para el festival Thème d'Image Lucine C en febrero de 2007. Su trabajo abarca performance, interdisciplinarios, instalaciones visuales, películas en formato DVD, improvisación visual, arte en internet, así como colaboraciones frecuentes con diversos coreógrafos. Jean Ranger ha mostrado su trabajo en el Philly Festival de São Paulo y en Río de Janeiro, el Ars Futura en Barcelona, el New Museum of Contemporary Art en Nueva York, la Bienal de Montreal, el Centro Cultural Canadiense y en muchas otras ciudades alrededor del mundo. Es uno de los directores artísticos de la iniciativa Moment Factory. Entonces, bueno, les dejo después de este recorrido un poco atribulado por la pronunciación de las lenguas extranjeras. Empieza Jan Ranger. Gracias. Okay, so Voy a I'll present this hacer esta presentación conference o maybe esta with 3 different conferencia themes.
Y vamos a I'm an recuperar varias interdisciplinary artist, cosas. but I've been Soy artista interdisciplinario, invited pero también me han or sent, invitado I would say, o by me the han Society of Arts and enviado. Technology Montreal, which is La a Sociedad society de Artes y Tecnología en working Montreal with es a lot una of sociedad que ha trabajado research con and mucha creative investigación collaborations y of all kinds of colaboración technology creativa and de all todo different tipo kinds of con la mediums. tecnología y con So todos I will los tipos present diferentes de medios. Por eso presentaré their center. su centro y posteriormente voy a presentar mi trabajo y si me queda tiempo, como veremos el video si es que tenemos tiempo. Este es el centro de Montreal que empezó siendo muy pequeño. Fue con un poco altas, bajas y después de cierto tiempo el edificio era un lugar grande, libre, que estaba justo sobre la calle. Era económico porque el edificio estaba abandonado. Entonces, cuando el centro se volvió el centro, tuvieron como que acceso a un tipo nuevo de público y tuvieron espacios para hacer shows con video, con sonido, y se volvió un centro muy dinámico el de Montreal. Ahora ya se movió, tiene un edificio muy grande en el centro y ya evolucionó, ya se volvió una organización muy diferente. Tiene un espacio para tener colaboración con residencias. También tiene espacios para galerías donde se presenta arte en video y también muchos de los residentes o residencias es con gente de Montreal y también de otros sitios. Hay colaboración con diferentes personas de diferentes partes del mundo. Es un centro muy interesado en esta idea de la colaboración. En esta centro también tienen un trabajo de desarrollo de investigación con tecnología y siempre ha sido un enfoque importante. Las personas ahí, como siempre, tratan de desarrollar herramientas nuevas y cuestionan estas herramientas para preguntarse cómo ser integradas, cómo volverse más interactivas. Se ha hecho mucho experimento con diferentes videos y con diferentes maneras de presentar el video. Este es el centro en el que yo iba a estar. Los últimos pisos están construyéndose en este momento, pero se empezó abajo con un espacio para videos y para galería, para conferencias. Luego terminaron el segundo espacio, que es más para oficina, para talleres, para las diferentes facultades, y en los pisos de arriba vamos a tener como una terraza. También va a haber un domo grande que es para las presentaciones de 360 grados con instalación permanente. Trabajé con ellos el año pasado. Hicieron una inversión para este domo de 360 grados para el video y lo desarrollaron. Y se trata de algo muy interesante también, la idea de que está empujando este video de 360 grados con elementos de más interacción y también la idea de incorporar los performances en el interior. Este es un ejemplo para la mezcla interactiva donde la gente se comunica, influencian el sonido y pueden ver la publicidad frente a ellos y se representan, pueden interactuar con la gente que está junto a ellos. Entonces también se utiliza el sonido dentro del espacio, en este ambiente tridimensional, y también las ideas de interactuar con otras personas que en algunas ocasiones están en el mismo espacio y también en algunas ocasiones en un espacio diferente. Este es un proyecto específico de un coreógrafo, fue uno de los eventos más emocionantes, creo que ya pasó hace algunos años. Aquí se tiene a un coreógrafo bien conocido en Bélgica, trabaja mucho en Europa, y él tuvo un presupuesto para crear
un aspecto muy integrado en todo el sitio y transformó este sitio de tal manera que resulta fantástico porque por lo general son oscuros los pisos, pero todo se cubrió con un papel como el de caje. Fuera y dentro de la caja era blanco y también había muchos módulos en el interior que fueron co-creados por otros artistas de video, bailarines y también mucho trabajo escenográfico de instalación, una experiencia fantástica y muchas personas de la comunidad dancística conocen a Veloma Sharmans de esta comunidad. No fue un show, no es un lugar al que uno llegara, no había presentaciones, no había un show específico con principio y final, constaba de módulos. Yo trabajo mucho con la coreógrafa y ella estaba ahí en el escenario, ella nada más estaba ahí, no hacía nada, nada más tenía que estar de pie y había algunas otras personas igual anti-performance. Es muy difícil para ellos hacerlo porque nada más estaban de pie, pero es parte del concepto. Y él estaba dentro de una caja, no esta, sino una caja de cristal. Se podía ver, nada más sentíamos que había ahí se quedaba horas y luego nada más estallaba cuando salía con un micrófono, ¿verdad? De donde salían sonidos distorsionados. También otras danzas con audífonos nos hablaban, podíamos bajar y había alguien dentro de una estructura tipo hielo, era infinito y también personas como lo podemos ver con estos osciladores, balancines. El aspecto escénico era muy fantástico. También pueden ver los conos y salían sonidos de estos conos, algo muy diferente. Se trata de un enfoque muy nuevo, interesante, a donde viene la gente y ellos necesitan hacer su propio cine, necesitan crear su propia experiencia. Y para mí también fue interesante ver todas estas partes y ver que había otras personas, así como vemos al público, observamos la pieza, pero también no nada más es desde enfrente, sino que es experiencial, es una experiencia experimental y creo que este es el verdadero futuro de shows. Es grande, es difícil su producción, no es fácil viajar con esta estructura al mismo tiempo. Pienso yo que vamos a aunque posteriormente vamos a hablar de esto, pero cómo estamos trabajando hacia la interacción al mismo tiempo. Yo estoy interesado en este principio, pero también estoy muy interesado en lo que es el material que se cuenta, donde hay un principio, un final, donde hay contenido, donde podemos llevar a las personas a cierto nivel de experiencia. Y esta es una parte que se hizo en colaboración con el Centro de Francia. Era una pieza teatral, se representó en Montreal y en Francia. Podíamos ver el video de las personas en Francia y los de Montreal veían el show. Era esta cosa, sí, pero era una pieza real y era interactuar con uno mismo, interactuaba con ella misma y era un diálogo lo que se lograba. En Montreal también, como en la ópera de Montreal, uno se pregunta cómo traer a más jóvenes a la ópera. Decidieron trabajar con el centro y dinamizar una versión remezclada de las óperas que se estaban presentando en centros tradicionales más comunes con un tema. Por ejemplo, iban a tener una presentación más orientada a lo tecno y luego la posibilidad de hacer el mezclado de la ópera, y le pedían a la gente visual o de video que presentaran una interpretación de ese universo, y en algunas ocasiones los músicos incluían coreografía y cosas de este tipo, y fue una experiencia muy exitosa para la Ópera de Montreal para atraer a más personas. Este es un espacio virtual de trabajo donde tenemos computadoras en el espacio que representan el Centro Real de Montreal, el SAT, y también está conectado a otro en los Países Bajos y a uno de Bélgica, donde tenemos la reproducción de estos espacios físicos, y en estos espacios existe la posibilidad de poner galerías virtuales de arte. Podemos navegar en el mundo de ese centro, pero nos podemos detener en cada sala y se trata de una experiencia interesante y también es una tendencia futura. Aquí tenemos otra mezcla entre lo que es lo virtual
un DJ que está haciendo su música en otro sitio y ahí lo están proyectando y alguien más trabajando con los aspectos visuales del video hacen la presentación y luego el público viéndolo desde sus hogares, ¿sí? Este principio y también están trabajando muy duro para tener. Están trabajando muy duro con esta conexión entre redes como los sistemas 5.1 Sounds o los sistemas Surround a través de conexiones con Internet. Están muy interesados para hacer una presentación en vivo aquí, luego vamos a presentarlo allá en Montreal y viceversa. Vamos a lograr esta conexión entre los diferentes centros. También se trata de imágenes de los experimentos que se han hecho con estas proyecciones de 360 grados. En este momento se tiene un festival y es una de las razones por las que estoy aquí. Me mandaron porque están muy ocupados con el festival. El SAT será responsable, el Departamento del Futuro del Cine Nuevo, y tienen muchas proyecciones de 360 grados en diferentes foros. Este video es uno de los primeros laboratorios de lo que hicimos el año pasado, el verano pasado, no este año, y ya se está pasando a otra etapa. Tenemos este temor, una esfera que vamos a ver que se proyecta no nada más lateralmente, sino también arriba y en todas partes. Y también tenemos un lugar para integrar a los artistas del performance, sonido y palabras. Yo estoy interesado también en la cultura de lo híbrido, en la tecnología, en la cultura híbrida también en diferentes nacionalidades. Mi trabajo... Voy a hablar de este posteriormente, pero ahorita voy a terminar con el video. Este es uno de los primeros modelos de las proyecciones de 360 grados. Fue creado por el fundador del centro. Y están trabajando en diferentes formatos y también con diferentes tipos de cámaras que van a tomar fotografías de 360 grados y luego todo se mete al sistema. Aquí está haciendo una demostración con esta posibilidad tridimensional cuando integramos un mundo tridimensional aquí. Aquí tenemos la estratosfera. La satosfera. La satosfera es un domo muy grande. Este es un modelo tridimensional, aunque antes de haber venido a México estaba ahí inflado en el parque. Yo traté de incluir las fotografías, pero no se ve bien, sale con corrupción, o sea, verle distorsionada. Había un sistema de videoproyección muy diferente y además es un ambiente con luces que da lugar a diferentes estados de ánimo. Si posteriormente quieren ver los links, con gusto. También para el SAT tengo algunos folletos que hablan sobre este sitio. Si les interesa información sobre el SAT, con mucho gusto se los doy. Espero que no se me esté olvidando nada. Y cuando estaba yo hablando con el fundador del SAT, me decía que ella espera, lo que le interesa es la idea del uso del video y la tecnología y presionarlas, quitar las fronteras y crear herramientas de interacción y que la gente se acostumbre al uso de estos sistemas nuevos, y su objetivo es no perder las redes sociales y la humanización. Y por ejemplo, cuando salió la televisión y cuando todos empezaron a volverse pasivos, cuando se estaban aislando en sus hogares viendo la televisión, ella dice que no quiere cometer el mismo error con esta tecnología. No quiere que la gente deje de interactuar. El aspecto social es algo en lo que tenemos que recapacitar y encontrar una manera de integrarlo. No posteriormente, sino de inmediato, al momento de la creación, cómo nos está sirviendo de mejor manera para estar juntos y
para tener experiencias más saludables entre la humanidad. Y en este momento estamos en la humanidad, en las humanidades, y estamos viendo las cosas que sí funcionan, lo que no funciona. Estamos criticando lo que ha sucedido y estamos viendo nosotros cómo nos hemos aislado, y la meta es intercambiar ideas, pero no únicamente del espacio físico. En algunas ocasiones, en otros países, tenemos a estas personas con mentes ligeras, y en el trabajo que les voy a mostrar tenemos las constelaciones dinámicas. Es un proyecto que se trata de esto, conocer otras culturas, otras percepciones diferentes a lo mío, que sería una mentalidad tipo occidental. Y yo siento que cuando estábamos hablando de la experiencia de la ilegitimidad, de lo bastardo, de ser ilegítimos, para mí es justamente esta idea de que cuando trabajamos con las culturas híbridas y con el trabajo interdisciplinario, ustedes están saliéndose de las fronteras, y estas fronteras se están presentando lentamente, pero es interesante al presentar el trabajo que las personas que por ejemplo, cuando tengo shows, tengo gente de video, de danza, de artes visuales, y se trata de un público muy saludable, no como antes, como nada más trabajaba con artistas de video. Con el arte de video no era tan interesante, y toda la cultura de los DJs colabora con estos principios donde presentas tu video, y con la gente, como está mezclado con la parte, con la fiesta, se acerca mucha gente. Entonces la constelación es la idea de ir a diferentes países como Asia, como Brasil, porque pienso yo que esta manera de pensar es muy benéfica para las sociedades occidentales, que por lo general son más intelectuales o conceptuales, y en algunas ocasiones no interactúan tanto con las cuestiones corpóreas ni cuestiones de celebración, como sería cierto tipo de pesimismo en la sociedad occidental, diría yo, que es lo que se presenta. Y también esta idea de no estar tan conectados a nivel cósmico, de vivir la vida, para mí, que es mi preocupación principal en este caso, esta dimensión cósmica, también las conexiones místicas, que es un tema para el futuro para nosotros, porque la ciencia en este momento está abriéndose a la idea de que, ay Dios mío, tenemos este tipo de sentido mágico que aparece en la ciencia. Las ciencias se acercan desde el punto de vista religioso, quieren ser más científicos. Es el punto de encuentro que está sucediendo en todas las culturas y en todas las disciplinas, y para mí nunca me ha interesado estar nada más en una disciplina, y esta idea de estar fuera de las fronteras, de los ajustes, de los movimientos, modificaciones, y no tener temor a estar independiente y crear tu propia manera de ver la vida. Yo vengo más del aspecto de los trazos, es la constelación. Empezó con cortometrajes que empezaron en estos países, los diarios electrónicos que voy a presentar hoy en la noche en esta sala oscura del otro lado. Esta fue una presentación. Aquí se integran 7 proyecciones a los coreógrafos, a los músicos. Lo voy a poner un momento para que sientan la atmósfera. Yo vengo más del mundo visualizado, ¿verdad? Pero me interesa mucho la danza, porque pienso que la danza tiene este nuevo lenguaje, el lenguaje corporal y el lenguaje del silencio también. Y creo que vamos hacia allá, aunque todos estemos sufriendo en el mundo de las computadoras, ¿verdad? Nada más estamos con la computadora y el mouse. Esa es mi tortura, aunque de la computadora hace todo lo que yo hubiera querido haber hecho en el pasado, pero creo que vamos en el mundo de las computadoras, casi vamos a estar haciendo Tai Chi y Yoga, vamos a estar interactuando con la computadora de manera más virtual. Entonces el aspecto de la danza contiene mucha información y muchas maneras de
Creo yo que se trata de un enfoque más holístico y también me interesa mucho el lenguaje animal y este tipo, porque cuando viajamos en diferentes idiomas, no hablamos el idioma, perdón, cuando vamos a otros países, lo que sucede es que tenemos que leer a la gente y escuchar a la gente de diferente manera. Tenemos que entender la confianza, la no confianza, cómo se siente esta persona. Tenemos que leer el lenguaje en silencio. Y con los animales vamos a tener el mismo tiempo de lenguaje, el lenguaje de las señas, de poner atención y sentir y ponerlo en relación con este ritmo. Entonces se trata de un lenguaje rítmico y creo que vamos hacia ese lenguaje cada vez más. Y al venir de Quebec, que se trata de un lugar pequeño, un país pequeño donde hay muchas personas que hablan francés, las personas de ahí saben que necesitamos expandir, ser internacionales porque no hay tantas personas. Canadá está a 20 minutos, 20 millones y Quebec 60 y 20 millones. Son diferentes personas tratando de dirigirse en diferentes direcciones. Este es un trabajo diferente. También trabajé para Moment Factory. Esta es una integración de video en un edificio y se proyecta como lo vieron. No se ve bien aquí, pero se proyecta con puras líneas definidoras. Moment Factory es la compañía que viene del mundo del arte de video y integra diferentes aspectos de la instalación y de las proyecciones en multipantallas, pero no funcionan como centros, sino que sí son una compañía de lucro y están trabajando y tratando de empujar y derribar las fronteras en la humanidad y diferentes maneras de hacer presentaciones. Se los voy a presentar. You never know, ¿Qué va a pasar? Nunca sabes, nunca sabes. but just look around. Pero nada más ve a tu alrededor. Maybe what you see around you right now, Probablemente lo que ves en este momento a tu alrededor, eso es lo que está sucediendo. Entonces aquí se está hablando de la conectividad y esto se va a presentar en 2 meses en un proyecto en los Estados Unidos, en Luisiana. Tenemos 3 enfoques diferentes en esta pieza de 50 minutos y tenemos esta idea. Hay momentos donde grabamos a la gente, donde se está hablando espontáneamente de lo que sienten. Son las nuevas tecnologías, cómo se conectan. Y también nosotros ahora lo traemos a la gente a un nivel donde desde antes ya estaba ahí la tecnología. Es una comunicación corporal, como si fuera una metáfora. Y así sigue y sigue, y yo no sé cuánto tiempo transcurre. Esta parte es medio humorística. Sigue así y al final se va a este sitio de donde estamos hablando del futuro. Gracias. Y así sigue y sigue y no sé cuánto tiempo transcurre. Entonces nos estamos acercando más a lo que sería la experiencia citadina.
Entonces también la idea, desde la primera pieza vimos una conectividad muy activa, teléfonos, la gente hablando al mismo tiempo y tenemos las personas hablando y expresándose de manera muy íntima en este edificio. Entonces es de ver esta instalación permanente. 1 o 2 veces a la semana se puede ver y también tenemos un sitio donde debido a esta tecnología nueva la gente puede hablar por teléfono, mandar sus mensajes por internet y hacemos lo mismo, integramos la expresión de estas personas y luego en el bosque hay más humor. Es una manera de recapacitar en las maneras de comunicarse que no tienen que ver con la tecnología y al final regresamos a una ciudad, una inflexión del futuro donde la gente está aislada, pero también tenemos el sentido de meditar y presionamos la idea de que no es tanto la idea de, siempre tenemos ideas en la cabeza y es más que nada vaciar la cabeza y permitir que entre información intuitiva. Es algo que yo hago en mi propio trabajo, de hecho, y es un poco largo, pero esto es el punto que se ve ahí, todas estas ventanas como suben y luego como salen burbujas como si fueran pensamientos. Entonces voy a terminar con esta presentación. Me quedan 2 minutitos. Bueno, pues en este momento voy a presentar algunas partes que utilizan tecnología y que para mí fueron muy impresionantes desde el pasado. Esto es de un grupo japonés, no sé si todavía existen, pero fueron conocidos en la década de los 90. El director murió y esta es una parte donde hablaba del SIDA. Se presentó en Montreal y en algunos otros sitios. Fue una experiencia fantástica. Creo que no volví a ver este tipo de integración entre proyecciones, cuerpo y video, y hay personas en la parte de arriba de las pantallas, se escuchaban el sonido cuando desaparecían y había diferentes cosas muy provocadoras donde se mezclaba lo músico, lo muy sofisticado y luego permitir a la gente que hablara. Esta es la compañía de danza de Montreal, es una de las más grandes, la Human Steps. Trabajé con ellos en el último show, hice un poco de video para su trabajo, pero es interesante porque cuando el coreógrafo, que es un excelente hacedor de películas, como él presenta el trabajo en esta pieza, tenemos la coreografía muy sofisticada, luego se detiene y luego ya baja el video y luego es una presentación en video, luego sube y luego vuelve a ver coreografía. También tenemos algunos otros ejemplos, otro es una instalación, es un video en rotación y tenemos a los personajes que se mezclan unos con otros. Este es una de las personas del centro de Guanalu quien vino a presentar esto en el festival y no es tanto video, pero es interesante porque se juega con este tipo de efecto donde traen a ciertas personas a unas 50 y llenan de humo en la sala hasta el momento en el que ya no se puede ver más allá de la mano y cuando todo está lleno empiezan a tirar diferentes tipos de luces, efectos estretoscópicos, pero los elementos visuales de esta pieza están en tus ojos y es sorprendente, es algo fantástico, es una experiencia fantástica, pero sepan ustedes, son maneras nuevas de cómo podemos hacer estas experiencias diferentes. Es un experimento donde traen estos tiros de luz y cuando abren el teatro sale todo el humo. La primera noche vinieron los bomberos para ver qué era lo que estaba sucediendo. Quiero terminar con este evento muy loco, pero muy inspirador, el Burning Man. Muchos de ustedes lo han escuchado. Lo que ven está arriba, lo que ven en ese extremo sería un evento real visto desde arriba y hay 50,000 personas en el desierto creando arte y no está tan relacionado con el mundo del arte contemporáneo, sino que es arte escénico.
Hay que verlo más de cerca y hubo una de las piezas que estuvo en la instalación el año pasado y es una arquitectura muy interesante. Una revista le dedicó una página a este evento. Ven ustedes este templo de madera hecho de pura basura y de juguetes, por ejemplo, cuando hacen dinosaurios, juguete de madera y lo que queda, bueno, pues es este tipo de madera residual para construir este templo y muchos tipos de arte y la gente lo trae al desierto y es una experiencia con sede en San Francisco. Ahí va la gente, se llama el Burning Man, obviamente mucho fuego, como ustedes lo pueden ver en esta torre donde hay esta estructura tremenda. Vemos esa estructura y en la parte posterior podemos ver que hay personas. Son instalaciones tremendas y al final cuando tenemos fuego que explota y junto a estos changuitos que están flotando, esto es una pieza que se debe ver en la noche. Llegamos en la noche, la estructura es un carrusel, empieza a girar y mandan luces estropóticas y vemos que toda esta estructura está en animación, como una animación de 24 marcos y vemos los changos pasando de un árbol a otro y también hay una serpiente. No se puede creer, no sé cuántas veces se realiza este evento. Y no me acuerdo cuántas veces tú te dices a ti mismo, wow, no lo puedo creer. Creo que hicieron un sistema muy exitoso al integrar a las personas interactuando, quienes están en este evento. Ellos llegan ahí, crean y traen sus propias creaciones a este sitio y de repente vamos a tener toda esta creación. Es increíble porque la manera en la que se logró esta organización es que son tentáculos abiertos y todos entran y sienten y tenemos esta reflexión del arte y son efectos espontáneos y se crean significados y artes diferentes, estas piezas artísticas diferentes. Y creo que todo esto es algo importante que se puede observar en este evento. Muchísimas gracias. Está con nosotros también Philippe Amand. Él nació en 1965 en México. Bueno, todos creo que conocemos su excelente trabajo, pero señalo, estudió escenografía e iluminación con Alejandro Luna y dirección de escena con Ludwig Margules y con Julio Castillo. Ha diseñado alrededor de 70 escenografías, entre las que destacan El Caballero de Olmedo, Felipe Ángeles y Santa Juana de los Mataderos, para la Compañía Nacional de Teatro bajo la dirección de Luis de Tavira, y Fausto de John Jerusalem bajo la dirección de Martín Acosta. Para la UNAM ha diseñado, entre otras, Alicia detrás de la pantalla de Luis Mario Moncada y El Diccionario Sentimental bajo la dirección de Mario Espinosa. Como director ha llevado a escena varias obras, entre otras El ajedrecista de Jaime Chabot y Las ventanas de Piqueya de Luis de Tavira. Ha participado en distintos festivales internacionales en Estados Unidos, Colombia, España, Uruguay, Chile, Brasil y Francia. Recientemente estrenó Después de ti, Señorita Julia, de Patrick Marber, dirigida por Sandra Félix, Unos cuantos piquetitos de Jimena Escalante bajo la dirección de Mauricio García Lozano, y el espectáculo multimedia La Fragua del Mundo, dirigido por Jorge Vargas para el Fórum 2007 en Monterrey, Nuevo León. Ha obtenido varios premios como director y escenógrafo por distintas asociaciones de críticos de teatro y en 4 ocasiones ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en sus emisiones de jóvenes creadores y coinversiones culturales. En octubre del 2000, el FONCA le otorgó la distinción como miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. 5 de sus diseños quedaron seleccionados por un jurado internacional en Nueva York, en el que participaron diseñadores de 43 países, en donde obtuvo la medalla de oro como mejor diseñador de iluminación. Bueno, yo no soy precisamente un artista dedicado a las artes digitales. Soy escenógrafo y diseño luces para teatro, pero sí me ha interesado de alguna manera incursionar en que en el teatro participen las artes digitales, y eso tiene que ver pues, directamente con el uso de las nuevas tecnologías en el teatro. Entonces, desde mi perspectiva como escenógrafo, bueno, voy a exponer cuáles herramientas son las que utilizo, más que como presentar trabajo digital. Lo que me interesaba exponer era un poco como qué herramientas utilizo en el teatro, dado que he
buscado utilizar herramientas no demasiado costosas. Creo que el uso de las nuevas tecnologías nos obliga inmediatamente como a pensar en mucho dinero. Entonces, bueno, escribí un pequeño texto y luego les voy a exponer en pantalla un poco las herramientas que uso. El escenógrafo comunica sus ideas de diseño de muchas maneras. Realiza bocetos para expresarse gráficamente con técnicas muy diversas, tinta, lápiz, acuarela, collage de fotocopias, de fotografías o de retazos de materiales, por nombrar solo algunas. Y por supuesto, de la escenografía. El uso de la computadora se ha ido incorporando a esas técnicas múltiples. Se pueden hacer retoques de dibujos escaneados o editar fotografías para hacer lo que podríamos llamar una especie de collage digital. Sin embargo, su uso para modelar en 3 dimensiones la ha ido convirtiendo poco a poco en una nueva herramienta capaz de llevar a cabo lo que podríamos llamar una maqueta virtual. Una maqueta que ofrece una nueva forma de presentar el trabajo del escenógrafo. El diseñador hace solo un dibujo que se convierte en múltiples bocetos con diferentes vistas y al mismo tiempo es una maqueta de donde se pueden extraer los planos constructivos. Se trata de una herramienta que ofrece más precisión a los cálculos de la perspectiva. Filippo Brunelleschi, alrededor de 1413, fue el primer artista en demostrar frente a un amplio auditorio cómo la perspectiva se calcula en dibujos de 2 dimensiones. Y en 1435 este conjunto de principios fue recopilado en forma escrita. Un siglo después, Leonardo da Vinci, Rafael y Durero observaban los defectos de perspectiva que tienen los castillos y paisajes pintados del siglo XVI. Y no solo se propusieron corregirlos en sus obras, sino que dieron normas para pintar correctamente lo que veían y creían ver en la naturaleza. Casi 500 años más tarde, los artistas gráficos usan las computadoras por razones muy similares a las que obsesionaban a Da Vinci y Durero. La posibilidad de reproducir con mayor precisión en 2 dimensiones objetos que existen en 3 dimensiones. Hace poco escuchaba un escenógrafo argumentar a sus alumnos que lo importante de una escenografía era el dibujo, que un escenógrafo debía saber dibujar, porque un boceto generado en una computadora nunca iba a tener el mismo valor artístico que un dibujo hecho a mano o una acuarela. Desde mi perspectiva, el escenógrafo no trata de plasmar una imagen imperturbable. Para él la escena debe tener vida y lo importante de un diseño no es el dibujo, sino cómo se verá en escena, cómo funciona para la escena. El teatro es una especie de pintura que vive en el tiempo y que a cada instante toma nuevos acentos. Y la escenografía no es un objeto muerto. Su vida empieza con la presencia del actor. Por estas razones, los escenógrafos han usado tantas técnicas variadas para expresarse, porque es más importante el resultado en escena que el método utilizado para exponer lo que se pretende hacer. En toda esta reflexión es muy importante precisar que una computadora no puede interpretar artísticamente lo que el ojo ve, sino que simplemente reproduce la perspectiva de una manera efectiva y con cálculos exactos. Fundamento del dibujo escenográfico. Da Vinci y Durero, o más tarde Jean Vredeman de Vries, hubieran quedado fascinados por este instrumento de trabajo. La utilización de la informática y de las nuevas tecnologías no se limita al dibujo. Se utiliza también para controlar el sonido, las luces y otros elementos visuales del espectáculo. La industria del cine ha sido muy activa en el desarrollo de aplicaciones gráficas y de la tecnología visual. Desde los 70 iniciaron el desarrollo de programas de cómputo cada vez más sofisticados. Ahora podemos ver cómo ha evolucionado el modelado en 3 dimensiones en las nuevas películas de animación. En el teatro podemos observar que toda esa nueva tecnología tarda en llegar.
principalmente por los costos que suelen ser muy altos. Por otra parte, el diseñador tarda en invertir en estas nuevas tecnologías, no solo por el costo, sino porque la curva de aprendizaje de un programa de cómputo es lenta. Los costos son altos cuando finalmente equipamos los teatros. Con tristeza observamos que apenas 3 o 4 años después se encuentran nuevamente en estado deplorable. Hablo de nuestro país, no sé cómo suceda en otros lados. Se trata de una falta de programas de mantenimiento para tener el equipo siempre en óptimas condiciones y actualizado. Entonces, me interesa analizar cuáles son las alternativas que nos puede ofrecer la nueva tecnología en estas condiciones. Existen, por supuesto, alternativas de equipamiento menos costosas que las que ofrecen las grandes empresas. Hoy en día podemos tomar un video con nuestra cámara portátil, vaciar la grabación en nuestra computadora, editar y exportar finalmente un DVD. Esto habría sido impensable hace unos años o simplemente demasiado costoso. De la misma manera existen para el teatro equipamientos al alcance de nuestros bolsillos. Cuando llamamos a las grandes empresas para analizar qué equipo conviene, siempre ofrecerán la alternativa más cara. Está en su interés. El punto es que además de ser más costosa, generalmente ofrece menos posibilidades que las tecnologías que yo llamaría underground, que tienen la ventaja de haber sido concebidas por los propios artistas y técnicos que se dedican a las artes escénicas. La dificultad es que normalmente al tratarse de soluciones de software que sustituyen soluciones de hardware, es difícil, es decir, programas de cómputo con interfaces gráficas en lugar de hermosas consolas llenas de botones, el aprendizaje tiende a ser más complejo. Esto resulta más viable con las nuevas generaciones que con aquellos que ya se acostumbraron a trabajar de otro modo. Sin embargo, veo otras ventajas, como la posibilidad de controlar el espectáculo desde una sola computadora, lo que hace posible que los distintos eventos programados, luz, sonido, video, puedan sincronizarse. Existen programas que hacen listas de pies que puede operar directamente el traspunte. Yo lo he experimentado y para quien le gusta la precisión en el teatro, es un placer ver que todo sincroniza del mismo modo y durante toda la temporada. Los electricistas del pasado ahora también deben saber de informática, los de sonido lo mismo. Y si se automatizan los sistemas de tramoya, nos olvidaremos de los temibles contrapesos. Por último, la herramienta del traspunte ya no será solo un libreto y un micrófono, deberá aprender a grabar pies en una computadora y se convertirá en una suerte de director de orquesta que tendrá bajo su control absolutamente todo el espectáculo. El teatro es un arte en constante evolución y la tecnología lo va a ir obligando a modernizarse. Es necesario pensar pronto en un programa intensivo de formación técnica. Yo he renunciado a las grandes consolas de iluminación y trabajo con una pequeña interfase que se llama Lambox y que es una interfase que tiene varias cualidades. Me permite tener salida de DMX, que es lo que usa cualquier consola de luz, entrada de DMX, ese es el protocolo que se usa en las consolas de iluminación. Se conecta por USB o por red y también tiene conectividad MIDI, que yo le he encontrado como muchos usos últimamente para la sincronía de sonido, video y luces en el teatro. Bueno, este tiene una pequeña pantalla donde se muestran como las distintas conexiones. Y en la parte de atrás tiene algo que es muy interesante, que para los artistas de video puede resultar interesante. Eso es un conector que permitiría como poner sensores directamente conectados a la interfase, lo que permitiría, por ejemplo, el uso de sensores en el escenario y entonces hacer una interacción, por ejemplo, me imagino en una coreografía, el bailarín intercediendo con los sensores y activando eventos directamente, ya sea de luz, sonido o video en el escenario. De manera que el técnico ya no sería el que estaría controlando los eventos, sino directamente
el bailarín, por ejemplo, en escena. Ahí estamos viendo la conexión de más cerca. ¿Qué sucede con las otras consolas? Bueno, aquí tenemos las consolas que se usan en el teatro. Esto es una Express, etc. Y ahí hay varios modelos que estoy poniendo y la interfaz que yo uso es esta cosita. Y esta cosita hace más que todo eso que están viendo ahí en pantalla. Si lo comparamos, es algo así. Me ha permitido salir de giras, llevando absolutamente todo el espectáculo adentro de esa cajita. Es fantástico. Y hay otro modelo incluso que tal vez es este modelo. El primero que enseñé es muy útil en el teatro porque tiene mucha conectividad. Para los artistas que hacen instalaciones puede resultar muy interesante porque no necesita tener la computadora conectada para que se vayan desencadenando varios eventos. Tiene solamente una serie de DMX que permite controlar las luces, pero tiene una conectividad que puede ser controlada por cualquier control remoto de cualquier televisión. Y entonces, si ponemos esa cajita en cualquier rincón de una instalación, puede ir disparando eventos de luz o eventos de video a ciertas horas del día. Si programamos con anticipación, a las 12 del día sucede tal evento, a las 12:30 tal otro evento, y no necesita en la mañana conectar ninguna computadora, se prende solito a la hora en que abre el museo. Es muy práctico. Ahí tiene su conectividad, bueno, es lo que acabo de explicar. Tiene, a diferencia de la otra, una pantalla que permite ver, entonces, en qué queue estamos. Y ese es el sensor de control remoto. En términos de, sí me importa como hablar un poquito de esto, porque en términos de costos, lo que está en verde es lo que cuesta una interfase de esta, y lo que está en gris es lo que cuesta una consola convencional. Entonces, en términos de costos también es asombrosa la diferencia. Yo creo que este tipo de recursos permitirían un mejor uso de las artes digitales en el teatro. Porque de pronto cuando hablamos de usar video y pensamos en sistemas como Catalyst y eso, estamos hablando de mucho dinero. Y el teatro, por lo menos en nuestro país, no tiene esos recursos. Entonces creo que estamos obligados como a pensar en estas tecnologías menos conocidas, menos comerciales, pero que finalmente permiten más posibilidades. La consola, esto es una interfase holandesa que viene con su propio programa que se llama LC Edit, que además tiene muchas ventajas sobre las consolas que conocemos. Las consolas convencionales usan palanquitas, es decir, que para mí un reflector en escena tiene un número, y entonces cuando prendo el 24 se ilumina el reflector que está allá, y cuando prendo el 32 se ilumina el que está allá. Y cuando yo he tenido escenarios con 300 reflectores, cuando estamos con 300 reflectores en escena, recordar o mirar un plano para ver cuál es el 24 o cuál es el 45 implica un ejercicio de abstracción enorme. Lo que tiene el software de esta interfaz, además de ventajas sobre las otras consolas, es que es gráfico, tiene una interfase gráfica, que quiere decir Serial MIDI Show Control. Y que lo que tiene ese software es que hace toda la sincronía de cues, es mucho más sencillo de usar. Ahí se pueden sincronizar perfectamente, hace listas de cues y permite sincronizar perfectamente el video, el sonido y las luces. Tiene playback de video en QuickTime, controla las luces vía MIDI, MIDI Show Control en específico.
tiene audio, tiene hasta 32, se pueden conectar hasta 32 salidas de audio en la medida en que tengamos la interfase adecuada. Utiliza serial, podemos programar cosas en comandos seriales. Y tiene hojas de queues que controlan todo lo anterior. Bueno, ahí está el website de ese software. Y bueno, se ve así. Esa es la ventana de control. Ahí podemos ver que tiene un módulo QuickTime, el multichannel audio y todo lo que se refiere a MIDI para programar en MIDI y controlar los queues vía MIDI. Es un software muy barato. Estoy hablando, esto es otra solución muy económica. Curiosamente lo desarrolla Richard Bleasdale, que es un iluminador inglés, que es el que desarrolló Catalyst. No sé si han oído ustedes hablar de Catalyst, que es un sistema muy caro que desarrolla high-end. Pero paralelamente, de manera underground, desarrolló este software, que me parece excelente. Es verdaderamente como muy práctico para el control del espectáculo, porque realmente lo que uno programa son cues. No sé cómo explicar esto. Por ejemplo, en una pista de audio, está corriendo la pista de audio, lo que yo programo son los eventos, que baje el volumen, que suba el volumen, independientemente del lugar donde me agarre la escena, ¿no? En el teatro, en la danza es más preciso, pero en el teatro el actor no hace las cosas de la misma manera todos los días. Y entonces el momento en donde necesito hacer el fade out de sonido no es en el mismo punto cada día. Depende del ritmo de la escena, del ritmo que va llevando la escena el actor. Entonces es importante poder programar los eventos independientemente de la duración de la pista. Este programa permite hacer eso. Y bueno, esto es un acercamiento a la ventana de sonido y de QuickTime. Y esos son los cue list. Entonces son muchos cue list. Yo lo que hago es que organizo uno para video, uno para luces, uno para audio, y luego hago un cue list que llama todos los cues que están contenidos en las otras páginas. Así es como funciona. Aquí podemos ver, esto es en el caso de la Fragua del Mundo, todos los videos que hizo Alfredo Salomón, que ahí está sentado, ahí están todas las listas de todos los videos que estaban implicados ahí. Y luego, el otro problema al que nos enfrentamos en el teatro es que pues es muy bonito proyectar video de manera frontal o de back, ¿no? De esta forma, pero muchas veces en el teatro estamos obligados a que el proyector de video no esté forzosamente, como en este caso, a media sala, a la vista de todo el público. Entonces estamos obligados a colgarlo en lugares muy extraños, lo que implica que entonces la imagen proyectada en la pantalla se deforma. Tenemos que entonces digitalmente enderezar todo eso para que se vea bien. Entonces yo uso un programa que se llama Isadora. Eso curiosamente lo desarrolla una compañía de danza que se llama Troika Ranch, perdón. Troika Tronics es la empresa que hicieron para este software, que se llama Isadora, curiosamente. Y es una compañía de danza que usa mucha multimedia en sus espectáculos. Y entonces Mark Coniglio, que es el desarrollador del software, se inventó su propio software para sus espectáculos. Y en verdad, es otra vez una solución muy económica. Estoy hablando de un software de $350. Es realmente muy económico y permite muchas posibilidades en escena. Es muy parecido a mí me parece más amigable, pero es muy parecido a Max, los que han usado Max. A mí me parece más amigable este programa y realmente pensado para la escena. Lo desarrolló una compañía de danza finalmente. Entonces está realmente pensado para la escena. Entonces, bueno, ¿qué es? Es un programa que ofrece un ambiente de programación gráfico
y ofrece control de medios digitales poniendo especial énfasis en la manipulación de video y audio en tiempo real. Ese es su website para los que estén interesados. Y bueno, se ve así, son como módulos que se van conectando entre sí y que permite, entonces, como un módulo de movie player que se conecta a un proyector y entonces se van como interconectando las cosas y luego hay una parte gráfica, todos estos controles se van poniendo con palanquitas. Esto es una consolita que diseñé, una consolita de luces antigua, es decir, usé mi interfase que tiene posibilidades gráficas y para jugar hice una consolita antigua que es la escena A y la escena B y uno va subiendo los canales de arriba para pasar a los canales de abajo. Fue un jueguito para hacer un poco retro el uso de Isadora con todos estos recursos. Pero bueno, se pueden hacer muchas consolitas, se diseña la consola que uno quiere. Esta era particularmente una consola de sonido, o esta otra que hice para otro espectáculo, en donde tenía dos pantallas así y necesitaba proyectar video que circulara en las paredes así. Entonces diseñé esta consolita que está ahí, que permite deformar los ángulos del video. Esta era para un espectáculo que se llevó a Ámsterdam. Y bueno, cuando vemos una pantalla proyectada normal, se ve algo así. Lo que se puede hacer muy fácilmente con Isadora es deformar todas las esquinas del video para enderezar la proyección sobre la superficie. Eso es el uso que más le doy yo en particular, ¿no? Pero tiene toda una serie de herramientas para audio. Yo no soy precisamente, yo no trabajo precisamente con el sonido, pero tienen muchísimas herramientas también para el sonido, que se interconectan vía MIDI con las luces. Bueno, voy a presentar rápidamente algunas cosas de mi trabajo para que vean qué hago. Esto era un espectáculo transformé un comedor en teatro en San Cayetano. Cuando dije que iba a hacer un teatro ahí, me miraron todos muy feo porque tuve que mover el comedor a otro lado. Y ahí hicimos el teatro. Así es el teatro, toma por asalto los espacios. Estos son mis bocetos de la escenografía hechos, son renders de la escenografía. Es 7 puertas de Boto Strauss. Y usaba yo particularmente algunas cosas de video. Voy a decir algo aquí como muy concreto. En lo que yo he utilizado y lo que creo que se utiliza en nuestro teatro todavía el video, creo que es muy formal y que hace falta mayor cercanía de los artistas digitales en el teatro para romper esa formalidad. El uso que yo le he dado, yo confieso que es muy formal. Es decir, todavía es la escenografía y la proyección, ¿no? Creo que por eso me parece muy interesante esta invitación y veo el trabajo de Jean, creo que el teatro necesita ya una mayor integración del arte digital, así como en su momento lo fueron los telones pintados, etcétera. Creo que sí, los artistas digitales deben incursionar más en nuestro teatro. Tanto para el desarrollo del espacio como para proponer nuevas dimensiones al espacio. Entonces, bueno, en esta obra yo usaba, voy a brincarme un poquito. Se proyectaban algunas cosas, como esto, en los laterales, y luego pues, proyectaba yo como detalles, como bocas gigantes, ojos, en unas ventanas de la escenografía.
En otro espectáculo que fue muy grande, que es Santa Juana de los Mataderos, esto fue una obra en la Compañía Nacional de Teatro de Bertolt Brecht. Hacía proyecciones de video así. Me gusta como alterar los formatos, pero otra vez es muy formal la presentación del video ahí, ¿no? Otra vez ahí hay proyección de video muy formal. Mi trabajo se centra más en la iluminación, en el diseño de luces, ¿no? Me voy a brincar un poquito para no... En extras diseñé una escenografía en donde el diseño eran puras pantallas. Entonces eran pantallas verticales y esto fue en Julio Castillo, es una obra de Sabina Bergman. Y el piso eran pantallas también. Lo que yo quería ahí era invitar a que el espacio... invité a un artista, un videoasta para trabajar ahí conmigo. Creo que se hubieran podido como hacer más cosas. El espacio era entonces esas 3 pantallas en el piso más las pantallas verticales. Y la idea era que además del uso de la luz sobre las pantallas en el piso, se proyectaran imágenes digitales. Y lo hicimos en algunas escenas. Vamos a verlo aquí un poquito más adelante. Terminé usando más recursos de luz que de video. Aquí está, por ejemplo, un ejemplo donde se proyectaba en el piso, no se alcanza a ver muy bien, y había un cielo que giraba arriba. Y había otro momento también donde se convertía en agua todo el piso y el personaje como que se metía al agua, etc. Aquí no hay uso de video, hubiera podido ser interesante en este espacio. Ando mucho como con el uso de pantallas. Este es un espacio que eran puras pantallas. Hubiera sido interesante ahí jugar con imágenes digitales. Lo hice con luz, esto es RGB. En realidad el color que ven ahí era pura combinación de rojo, verde y azul en las luces. Y entonces lo que me interesaba era como una gran caja de luz, donde en un momento dado se me antojaba que sucedieran como proyecciones también ahí, ¿no? Pero bueno, este espacio se usó solamente con proyección de luz, entonces iba simplemente cambiando de colores, ¿no? Esto es blanco por RGB, por combinación de color. No es blanco de las luces, sino que es la mezcla de todos los colores lo que genera el blanco, ¿no? Aquí en esta obra es una obra muy, en un teatro muy chiquito, es la Sala Villaurrutia. Era una obra para niños. Lo que hice fue proyectar estoy muy obsesionado con los marcos en el teatro y me interesaba que fuera como un marco pantalla en la que se proyectaran como imágenes de la escenografía. Y entonces en el centro estaba la escena y alrededor, no se ve muy bien en las fotos ahí, pero alrededor se proyectaba como gráficos digitales. Como en este caso ahí se ve el árbol o las nubes, etc. En esta otra obra, La Casa Suspendida, del autor canadiense Michel Tremblay,
Ahí utilicé más bien como, me interesaba que la casa se viera como suspendida, y lo que utilicé más bien fueron como gobos. Esas nubes son gobos de luces robóticas que se iban moviendo en el cielo, etc. No es video precisamente. Y por último, en esta otra obra, como verán, estoy obsesionado por las pantallas. Era un espacio en el Sor Juana, en donde esta plataforma que ven ahí subía y bajaba, y los actores subían y bajaban con la plataforma, y las paredes eran pantallas donde otra vez jugaba con luz, y en algunos momentos con proyecciones desde atrás. Ahí, por ejemplo, el espacio está dado con una proyección atrás del actor. Ahí otra vez el personaje con una proyección. Bueno, Mariana Arteaga nació en México en 1970, estudió comunicación social en la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde el 95 ha combinado su labor como comunicóloga y bailarina, colaborando con coreógrafos como Óscar Rubalcaba y Pilar Urreta. En el 99 se incorpora al Departamento de Multimedia del Museo Universitario de Ciencias y Artes de la UNAM e inicia una labor de investigación y creación en videodanza, programando el primer ciclo de exhibición de videodanza mexicana en la Galería MUCA. En el 2002 programó la exhibición del Dance Screen on Tour en el Centro de Capacitación Cinematográfica. En el 2004, con el apoyo del Programa Nacional de Educación Artística, presenta con éxito la segunda exhibición del Dance Screen on Tour. Su investigación sobre danza formal, titulada Destierro, es exhibida con gran éxito de danza en pantalla en Barcelona, Rusia, Japón, Australia y Grecia. Del año 2001 al 2004 trabaja en la dirección de producción del Festival de México en el Centro Histórico, coordinando la logística. En 2006 funda junto con Aidera Chin el Festival Internacional de Danza y Medios Electrónicos, destinado a promover y difundir la danza en su intersección con nuevas tecnologías, y se incorpora a la compañía de danza contemporánea Mitrovica, dirigida por Andrea Chirino. Yo lo leí a la checa. Actualmente continúa su trabajo de investigación en danza contemporánea con la compañía de danza Mitrovica y en la creación de una nueva videodanza, y es asesora oficial de programación de danza contemporánea internacional en el Festival de México en el Centro Histórico. Entonces, comienza así. Quebrándome la cabeza para presentar esta ponencia sobre la relación entre las artes electrónicas y las artes escénicas y su desarrollo actual, primeramente encontré que creadores y promotores hoy en día estamos enfrentando en carne propia la frase de cuando el destino nos alcance, ¿no? Es decir, aparentemente las nuevas tecnologías ya alcanzaron a las artes escénicas desde hace tiempo y chin, ahora resulta que hasta existe una oferta de estos nuevos medios para formar parte del proceso de construcción de un discurso, de una obra, e incluso se vuelve a ser necesario hacer ponencias en un festival de medios electrónicos, como es Transitio, sobre este tema. Es por esta misma razón que no podemos pretender ignorar que estos nuevos soportes narrativos existen, porque forman parte de nuestra cotidianidad, como es el video o la internet. Muchas partes de esta ponencia fueron pensadas para bailarines y coreógrafos cuando yo platico con ellos o me enfrento con ellos a este proceso creativo. Entonces, lo primero que enfrento es cierta resistencia. Me dicen, no, nuevas tecnologías, ¿yo por qué? Yo trabajo con el cuerpo, ¿no? Y es que, aunque me digan que estas nuevas tecnologías son nuevas y están allá, no logramos comprender que las tecnologías forman parte de nuestro quehacer y de nuestro ser cotidiano. Entonces, no es que sean nuevas, ahí han estado desde hace mucho tiempo. Y esas son una de las primeras cosas que tenemos que cambiar de mentalidad, ¿no? Entonces, sí, pero ¿para qué si el internet y el video solo me sirven para pues, comunicar ciertas cosas, informarme? Bueno, el arte hace eso, ¿no? Entonces, es otra de las revalorizaciones, digamos, de estos nuevos medios. Pero otra cosa que no tomamos en cuenta es que el cuerpo ya alcanzó a las nuevas tecnologías.
Ahora, a partir de esta frase se me dice que no puede ser porque es el cuerpo del hombre el que inventa las nuevas tecnologías. Es que estas sirven también para reflejarnos a manera de espejo cómo vivimos hoy en día nuestra corporeidad y cómo este cuerpo habita una sociedad. Entonces aquí la pregunta es cómo acercar a ambos medios y por qué tengo que experimentar con ellos. Estas son preguntas que me planteé cuando descubrí la videodanza y poco a poco en mi camino como promotora y creadora he ido respondiéndome y respondiendo a otros. Este mapeo de ciertos pasos a seguir están basados en mi experiencia al impartir talleres de creación de videodanza que imparto junto con mi socia Aidela Chino en el marco de las actividades de un festival que dirigimos, que es el Festival Internacional de Danza y Medios Electrónicos. Entonces, este taller para mí era como un espejo real de los procesos actuales a los cuales se enfrentan bailarines, coreógrafos por un lado y videoastas y cineastas por el otro. Entonces, una vez aclarado esto, pues ojalá que algunos se animen a hacer videodanza. ¿Por qué? Porque en México creación como tal de videodanza hay muy poca. Cuando en ciertos países como Inglaterra, Brasil, Francia y Canadá la producción es mucha, ¿no? Entonces, para empezar, como todo buen comienzo para acercarse al conocimiento, es derribar la mala información, a la que llamaré desinformación precisamente potencializada por la accesibilidad que ofrece la era digital. Para podernos acercar a un proceso creativo escénico que tenga que ver con un medio electrónico, hay que saber qué lo define, de dónde procede, cuáles son sus reglas, sus propias narrativas, y se debe de pensar, creo yo, como un proceso de diálogo y no de servicio, aunque evidentemente cumple esta función. Entonces, como que enumero así, monstruos a derribar. Desinformación sobre las nuevas tecnologías. El primer monstruo a derribar es esta desinformación sobre la tecnología, ya que esta forma parte de nuestro quehacer cotidiano desde que vinimos al mundo. Es decir, la tenemos incorporada y por lo tanto su negación es negar la sociedad en la que se vive. Y de igual manera ha estado incorporada a las artes escénicas como coautora de su evolución. Cito como ejemplos una enumeración de algunos recursos utilizados, por ejemplo, a principios del siglo pasado. Son extractos de un texto de los pocos teóricos sobre danza y nuevas tecnologías, que se llama Scott de la Junta. Dice, en un temprano siglo V a.C., el teatro griego había pintado paneles que eran volteados para mostrar escenas diferentes, usando varios recursos mecánicos, tales como plataformas rodantes y un aparato que permitía a los actores que interpretaban a los dioses volar. Fíjense, siglo V a.C. La escenografía móvil fue la mayor innovación del teatro renacentista y el cambio de escenografía se convirtió en algo tan fascinante que frecuentemente se hacían estos cambios sin razón dramática aparente. En el teatro del siglo XIX, la popularidad del melodrama permitió el uso de los últimos avances en iluminación y maquinaria para la escena. Nuevos métodos de cambios de escena utilizando elevadores de escena, plataformas giratorias, maquinaria hidráulica, fueron desarrollados para que la escena ya no se cambiara enfrente de la audiencia. Luego, en el teatro del siglo XX comenzó con Gordon Craig y Adolf Appia, quienes reescribieron el manual de diseño escenográfico. Appia trabajó con lo último en invención de iluminación tecnológica para crear atmósferas de inmersión para el actor. En sus propios ensayos sobre su trabajo, Appia se refiere a la importancia de usar un sistema de iluminación inventado en ese entonces por Mariano Fortuny, quien se basaba en las propiedades de la luz reflejadas. Okay, esta enumeración pequeña siempre la hago cuando entramos a los cursos, porque es lo primero que hay que entender, ¿no? Que la tecnología es parte de mí. Entonces, siendo un factor determinante en la manera como consumimos el arte. Entonces, a lo que voy es que si la tecnología siempre ha estado ahí, lo único que va cambiando son los soportes a través de los cuales se muestra y avanza nuevamente. Por eso digo que todo estudiante, creador, bailarín de artes escénicas no puede ignorar esto. Entonces, las nuevas tecnologías no son entes raros invasores, sino que reiterativamente son creados para el hombre, para su beneficio o no, pero son creadas por nosotros mismos. Y en este caso, en el caso de las artes escénicas, para lograr expresar de la mejor manera posible una poética escénica. Evidentemente, hoy en día hay claras diferencias suscitadas por la llegada de la era digital, que se caracteriza por generar la instantaneidad constante, en donde la información corre tan rápidamente de primera instancia que pareciera que ésta le gana al hombre.
Pero la accesibilidad de información provocada por esta rapidez de la que hablo no significa, y esto también es fundamental, ni garantiza la creación de conocimiento. Es decir, llega uno a impartir un taller, ¡ay, sí, yo conozco a este autor, coreógrafo, y el medio, y te enumeran a todos los que conocen, todos los videos que han visto. Estamos llenos de información, pero no hay una diferenciación entre qué es tener información y qué es adquirir conocimiento, ¿no? Simplemente lo único que sucede es que la información se hace universalmente visible y accesible, causando un primer efecto abrumador, que es efectivamente lo que nos pasa. Luego ya no sabemos qué hacer con tanta información que tenemos, cómo procesar esta información y convertirla en conocimiento. Entonces, luego procedo a hacer una evaluación sucinta y sintética del impacto de los medios tecnológicos en el teatro y la danza, y la manera como hoy en día se crea danza, influenciada también por el video. Entonces, en la sociedad occidental en particular, los medios tecnológicos han metido su mano a alterar significativamente el ambiente de comunicación dentro del cual el ejecutante o artista y las audiencias interactúan. En detalle, la fotografía, la televisión, el video y el cine han desempeñado papeles claves en la evolución de cómo nos percibimos y los percibimos a ellos en relación a los otros, la sociedad. Para el intérprete, director de teatro o coreógrafo, el impacto de estas tecnologías repercute en cómo las obras son construidas. Lo vemos en el uso del montaje del Stance Theater de Pina Bausch, en la escala visual de teatro de imágenes de Robert Wilson, en las narrativas no lineales y traslapadas de Robert Lepage, en las deconstruidas adaptaciones del texto del grupo de Wooster, en la deconstrucción y adaptación del ballet clásico de William Forsythe, esta fragmentación del cuerpo, ¿no? Entonces, este es el primer acercamiento que trato de hacer al bailarín y coreógrafo, que es contextualizarlo en su tiempo en relación con las nuevas tecnologías. Y es ubicar que hoy, cuando no se siguen discursos no lineales, coreográficos, sobre todo porque es mi tema, la danza, digamos. Estoy hablando de que la danza, como toda arte escénica, como todo arte, es el reflejo de la sociedad en la que vivimos. Y entonces, viene de la posmodernidad, donde se establecen una serie de cosas que hacen que hoy la danza se haga así. Entonces, es una manera de establecer que estas nuevas tecnologías forman parte y deben formar parte de tu formación, el conocimiento de estas. Pero bueno, continúo. Luego, el segundo monstruo a derribar es el desconocimiento de la corporeidad. Así como bailarines y coreógrafos enfrentamos no conocer un medio y no ubicar históricamente las nuevas tecnologías, el artista visual, aquel que trabaja con interfaces, internet, medios electrónicos, etcétera, tiene que replantearse el cuerpo más allá de la experiencia visual. Entonces, ¿por qué es esto? Con el fin de articular y de ampliar un conocimiento, así como les digo, como el bailarín coreógrafo necesita conocer el medio, el director que va a dirigir o que pretende acercarse a crear una videodanza, primero percibe al cuerpo como su resolución visual para decir un discurso, pero si es a través de este cuerpo que quiero crear más discurso, que quiero decir algo claramente, hay que entender de qué está hecho el cuerpo, de qué está hecho este mensaje visual, es decir, qué es kinesis, qué significa el movimiento sutil, qué significa el movimiento mínimo, qué es el gesto y por qué es tan vital e importante, porque así hay una familiarización con la idea de sensorialidad. Esta es una idea que los bailarines y coreógrafos manejamos todo el tiempo, es nuestro pan de cada día cuando estamos creando. Pero traducir esto a alguien que no se dedica a trabajar con el cuerpo es difícil. Y entonces, cuando me dicen, pero yo no es que voy a transmitir sensorialidad, si mi último medio es el video, y digo, sí, pero lo que estás tratando de expresar es o una sensación o una reflexión, etcétera. Por ejemplo, el acto de correr y escapar de un ladrón, la angustia que te genera, reproducirlo en la imagen, para poder llegar a la imagen y haberlo hecho video y haberlo podido reproducir,
toda persona antes tiene que haber corrido o escapado de algo, de niño. O sea, estas son conocimientos y estas son cosas que son inherentes a nosotros en nuestro cotidiano. Pero sin vivir esa experiencia de esta sensación, esta adrenalina que te sucede, debe de pasar en ti de cierta manera para poder traducirla visualmente. Ahora, por favor, no nos vayamos a confundir qué significa que tienen que bailar ballet. O sea, por supuesto que no, para poder transmitirlo, ¿no? Pero sí necesita haber un entendimiento básico del movimiento, digamos, ¿no? Ahora, ¿y por qué? Porque también lo que encuentro en esta necesidad de derribar a este monstruo es un reflejo de cierta negación social sobre el cuerpo, y el cuerpo nuevamente visto como un ejemplo de goce visual solamente, o sea, como un antecedente visual, y eso es todo, ¿no? Es como si viéramos la superficie, pero no viéramos de qué está hecho, ¿no? Otra cosa que hay que derribar es el miedo a acercarse al cuerpo y a conocerlo. Cuando yo digo conocerlo íntimamente, es que la primera experiencia, tanto Valencia y coreógrafos como artistas visuales que enfrentamos al acercarnos al cuerpo, es tomarlo de cuerpo entero, o tomarlo en sus dos partes fundamentales constitutivas, que es de la cabeza a la cintura, o de la cintura para abajo, o de la cabeza a un plano americano, a las rodillas. Eso es en los talleres que he impartido, eso es lo primero que encontramos también, que acercarse al cuerpo y acercarse en su pequeño fragmento, ya que también somos parte de esta sociedad fragmentada, posmoderna, etc. Es algo que nos cuesta trabajo. ¿Pero por qué nos cuesta trabajo? Porque acercarnos es difícil. O sea, acercarnos entre nosotros, porque es un reflejo de lo que nos sucede socialmente, ¿no? Ok, los siguientes monstruos a derribar, importantísimo. Desinformación sobre la procedencia de los términos. Este monstruo grande se derriba a través de la definición clara y necesarísima contextualización de los términos. Entonces, cuando con mi socio me pasa a dos niveles, ahorita solamente voy a adentrarme en el nivel pedagógico de cuando impartimos los talleres, pero cabe resaltar que la parte de promoción y de conseguir patrocinios para crear nuestro festival es cosa seria. Y lo primero que enfrentamos es que ni promotores, ni creadores, ni los que toman la decisión saben qué es videodanza y dónde viene. ¡Ah, qué bonito! Pero chula, ¿pero quién lo ve? ¿No? Te dice. Entonces tienes que hacer toda una labor de dar a conocer a estas personas qué es y de dónde viene el término. Bueno, lo mismo sucede en el momento que impartimos el taller. Ahí le va. Entonces, el alumno potencial o el coreógrafo o el bailarín que por primera vez va a hacer videodanza no saben diferenciar lo que es una videodanza de lo que es la danza para la pantalla o en la pantalla, o piensan que la videodanza es el buen registro a 3 cámaras de una obra escénica, y eso no es cierto. Entonces, al no saber qué es, probablemente ya hayamos desarrollado una serie de prejuicios porque creemos que algunas obras de danza en la pantalla nos aburrieron de tal manera que entonces sí, no queremos hacer videodanza. O también pasa al contrario, si la cámara está con una movilidad tipo Bruja de Blair, ¿no? Y movimiento locochón corporal, solarizado, y además de repente insert de cráneo de vaca que entra hacia la pantalla, creemos que estamos viendo una obra maestra. Entonces, para poder entrar en materia, debo decir que hay muchas definiciones que pretenden llegar a un mismo punto. Entonces, yo, como les digo, tomo como ejemplo la videodanza, tomé la más clara y concisa que lo explica. Entonces, la característica fundamental de una videodanza es lo que el mismo autor llama recorporeización, como reconstrucción literal del cuerpo danzante a través de las técnicas propias del cine o el video, y por supuesto de la edición, que es por momentos la reconstrucción de un cuerpo imposible que no está constreñido por la gravedad, las ataduras temporales e incluso la muerte. Entonces, la danza para la pantalla es la composición de una coreografía que solo vive cuando está encarnada en un film, en un video o en tecnologías digitales.
Entonces, lo segundo que hay que hacer para derribar estos monstruos es contextualizar al alumnado de dónde viene la videodanza. ¿Por qué? Porque este monstruo que tiene muchas caras, tiene la cara del prejuicio. Entonces, tanto Valencia y coreógrafos ven con cierto recelo la videodanza como esta cuestión de me voy a desprender de mi cuerpo físico para crear en este medio, ¿por qué? Y videoartistas dicen, pero eso es de la danza, o sea, yo no, a mí me choca, porque me ha tocado en carne propia oír estos comentarios, ¿no? Y no saben que la videodanza viene del videoarte. O sea, es hija del videoarte y no es que la videodanza sea un producto de la danza que se le ocurrió a algunos experimentar en video, no. Viene del videoarte y el videoarte tiene todo un contexto social. Y simplemente la palabra video significa yo veo, conjugado en un verbo latín en primera persona, bueno, video significa yo veo. Y este discurso ya significa la potencialización de que voy a dar un discurso personal e individual. Y esto significa que le voy a manifestar al mundo mi manera muy personal de verlo, de habitarlo y de vivirlo. Entonces, y entramos a un contexto social de qué manera el videoarte entonces fue fundamental para romper sistemas de producción masivo, cómo el videoarte va incorporando distintas disciplinas como son artes plásticas, un uso de una narrativa no lineal, porque el videoarte llega para romper cosas. Entonces, si no empezamos a pasar esta información y contextualizarnos, ¿cómo vamos a entender qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a entender pasar al siguiente paso, ¿no? Si no sabemos en qué medio nos estamos moviendo. Y luego viene la desinformación, el otro monstruo. Desinformación sobre el lenguaje propio del medio de expresión final. Estas cosas que les voy diciendo es de veras, es como una ruptura de un proceso de pensamiento. No es una ruptura, es un reacomodo de un proceso de pensamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que el cuerpo va a estar mediado por un medio tecnológico y que su último fin de expresión es este medio. Es decir, el cuerpo entonces debe ser pensado de otra manera y eso es lo que enfrentamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué nos pasa en nuestros primeros ejercicios? Y no me dejará mentir Alfredo Salomón, yo soy víctima también de lo que les digo. Y él fue mi asesor para mi creación de videodanza y así, amigo, agradecía toda la vida. Pero digo, que es la vivencia que a uno le pasa, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa en nuestros primeros ejercicios cuando el coreógrafo bailarín crea una secuencia de movimiento? Que le parece increíble, hay muchos niveles, arriba, abajo, ciertas energías y calidades. Todo es registrado por la cámara y cuando lo vemos en la tele, descubre casi siempre que por haber querido mostrar todo ese cuerpo en esa kinesis, alejó mucho la cámara del cuerpo para poder tomarlo todo. Hace eso y entonces inmediatamente establece una distancia que a lo mejor no era su propósito del espectador, ¿no? Pierde detalles como la respiración, pierde detalles del gesto de bailarín. También observa que si hay saltos de arriba y abajo, estos pierden parte de su potencia porque el formato de la pantalla es horizontal. Entonces tener una idea de perspectiva del salto cambia. Y más bien lo que pondera es el tipo de desplazamientos corporales horizontales. Y ya para acabarla de amolar, el cuerpo casi siempre se registra en el centro de la pantalla, cual foto familiar. Y la imagen, a menos de que estemos en una locación que nos dé, digamos, cierta perspectiva y volumen, pues el cuerpo no tiene volumen. Se aplana porque el bailarín entiende que la pantalla es bidimensional. O sea, ya no vamos a entrar a la tridimensionalidad, ¿no? Estamos en otro medio. Entonces, lo que veo en la cámara no tiene que ver de primerísima instancia con lo que vimos en vivo. Ahora, ojo, esto no significa que esté mal o que no. Simplemente significa que es la única manera de que bailarín, coreógrafo y videoasta y cineasta enfrentan que el cuerpo tiene otra acepción en la imagen y que
para encontrar cuál es la corporeidad, cuál es el volumen del cuerpo, cuál es esta sensorialidad de la que les hablo, la expresión emocional, entonces hay que abordarlo de una manera distinta. Y entonces sí, empieza el trabajo real de diálogo y comunicación entre el bailarín y el creador, ¿no? y el videoasta o cineasta, o bien si están permeados y el coreógrafo quiere ser director, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Es que enfrentamos que no conocemos el lenguaje a través del cual la obra sucederá. Y descubrimos entonces que hacer danza para la pantalla o videodanza en particular nos llevará a tener que aprender qué son los planos, qué son los ángulos de la cámara, qué son los saltos de eje, cuál es la quinesis propia del medio de la cámara, qué o quién establece el ritmo en la imagen, cuáles son las características que establecen un ritmo en la imagen que no es un ritmo narrativo escénico, cuáles son las teorías de montaje, aunque sea para romperlas, cuáles son los espacios sonoros que componen la imagen, es decir, el espacio sonoro, las teorías de composición, etcétera, van a ser los encargados de que a nuestro imaginario personal van a crear la percepción de tridimensionalidad, aunque estemos acudiendo a un medio bidimensional. Y aún así vendrá la pregunta de ¿por qué tengo que pasar por este proceso creativo? ¿Por qué si soy bailarino? ¿O por qué si soy videoasta? ¿Qué? ¿No? Entonces, miren, porque yo creo que es fundamental que aquí nos lleva a una pregunta más bien sobre nuestra labor social y artística, sobre nuestro papel como creador, digamos, ¿no? Como un agente transformador social, digamos, ¿no? Porque enfrentarse a estos nuevos medios, lo que nos va a hacer necesariamente, nos va a conllevar a reflexionar sobre esta importancia y a reflexionar sobre nuestro papel individual como creador ante esta sociedad, en un contexto social, ya que es el arte quien juega un papel, ¿no? Transformador, un papel fundamental en la transformación social. Ahora, ¿por qué? Porque crear danza hecha específicamente para la pantalla nos impone el reto, creadores, coreógrafos, bailarines, de repensar el movimiento, el espacio y la quinesis de una manera distinta, ampliando nuestra capacidad de abordar el cuerpo de otra manera y otorgando la posibilidad de una mayor movilidad de la obra, incluso una mayor movilidad a nivel de exhibición, es decir, nuestra obra puede ser vista en todo el mundo, hasta a nivel económico puede haber una resolución, una síntesis, digamos, ¿no? Y voy a citar una parte de una entrevista que le hicieron a Robert Lepage, que decía, bueno, pero ¿usted por qué cree que bailarines, coreógrafos, videoastas, cineastas se tienen que acercar, tienen que experimentar con este medio? Y él decía que la audiencia de hoy está constituida por pensadores gimnásticos, capaces de procesar y de crear sentidos de imaginería compleja, de narrativas no lineales y traslapadas, múltiples roles actuados por un solo actor, etc. Entonces, Lepage habla acerca de usar la inteligencia evolutiva de la gente al contar historias en el teatro. Él dice que la gente está extremadamente actualizada, incluso si no está educada o bien cultivada. Ellos tienen una manera muy moderna de conectar las cosas. Si tú no utilizas eso, por supuesto que se aburren. Y por último, porque creo que entonces sí podremos decir con conocimiento de causa si ciertos soportes son ideales para expresar mis intenciones artísticas o si para cierta obra, importantísimo, ningún soporte electrónico es necesario en este sentido. Es decir, también hay que conocer los medios electrónicos como parte de un discurso, por ejemplo, videodanza, para saber si la quiero hacer o no, o para saber si en escena es necesario usarlo o si nada más estoy siendo un caprichoso. Entonces, por lo cual resulta que de repente vemos ciertas obras de danza donde el bailarín se cae y se levanta, mientras en la imagen de atrás proyectada el bailarín se cae y se levanta. Entonces, lo que sucede siempre es que el ojo se va a ir hacia la imagen.
la imagen que está haciendo lo mismo que hace el bailarín abajo, y entonces dices, pero entonces ¿para qué está el bailarín en escena? Si ya mejor me quedo con la imagen, ¿no? Entonces ves reflejado un todavía no entendimiento de este diálogo, digamos, entre las artes escénicas y el medio electrónico, o que no es necesario usar el medio electrónico. O sea, también para eso tenemos que conocerlo, porque en esta reflexión yo no estoy invitando a nadie que en sus obras escénicas use o que crea videodanza o que lo incorpore, pero simplemente si va a decidir hacerlo, entonces sepa por qué y sepa entonces conocer el medio para saber que esta es la mejor manera de expresar una intención artística. Y pues porque la gente joven, la gente que estamos, nuestros públicos potenciales, etcétera, vienen con, digamos, ya nacieron con el chip, ¿no? de estos nuevos medios electrónicos y estos discursos, o sea, van a ser hijos de MTV y de VH1 y de los videoclips y de comunidades por internet, por mencionar, algunos ejemplos, ¿no? Pero reitero que es simplemente para saber que este es el contexto social en el que nos movemos. O sea, hay que conocer nuestro contexto, en qué mundo vivimos, para poder decir lo que queremos decir de forma clara, concisa y con conocimiento. Y nuevamente reitero que aunque estas nuevas generaciones estén sumamente informadas o estemos muy informados, no significa que estemos procesando conocimiento, ¿no? Entonces, después de pasar por este proceso, entonces ya podremos tomar decisiones coherentes y responsables sobre nuestra labor como artistas. Y con esto, pues ya. S C